o pecador tapas, pues ya la misericordia de Dios es así. Amén, hermanos. Ya. Muy bien. ¿Listos con la palabra del Señor? Los que tenemos la Biblia, agarra así su palabra, la palabra de Tripagrata, su espada, espada aquí, espadanchi. Vamos, levante su brazo. Ahora nos toca abrir la bendita palabra del Señor. Vamos a hablar con, bueno, primero, Taras Nicus un Cañata. Levante su arma. Aleluya. Aquí con paga de un país de Iriasa, claro, Chura Iriasa muy bien. Entonces, es que me vamos así, como ladrillo. Ya, listos. Hatiwaichi, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Salmos 1, 1, 2, 3. Ya, listo, ya, ese es nuestro texto bíblico. Salmos 1, 1, 2, 3. Por lo tanto, démosle fuerte los aplausos al Señor y hablamos de curso de Tachito. Entonces, a veces salvación chica, China, Taitanchi, Nihuachkanchi, muy bien, regalas salvación, entonces Hampa Maki Piña, Achka. Si Chuham, Chuyancha con Kichu, Uhacha con Kichu, Hampiña, porque Hawaii Kaita limpio, Tajulke, Espíritu Santo, Chai me salvo con equipa, listo. Pero si Chu, Mana Chuham, Cuidanki, y Chuyancha, y Mana Chuyancha con Kisapa Puncha, Muhapa ya arriba, entonces Mana ya salvo con Kichu, ¿por qué? Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios, no los de sucio corazón. Entonces, Kikinchikiña Kachkan, Kaipachanchi, Kai Espíritu Santo, si Chuyuganchi, Kachachazo, o limpio y limpio tacho mantenizo. Kikinchipiña, pene. Y Chaitan su tinchanchi, Huxutivo, santidad, Chuyanchacue, Chuyanchacuenchimanda. Chaitan salvación y la santidad van juntos, Iskainingo. Entonces, los deseos de la carne, ahí chataja, no le gusta orar, no le gusta venir al culto, no le gusta alabar a Dios, no le gusta leer, son deseos de la carne. Y un poquito voy a hablar ahora de eso. Y también lo que malora a la santidad son los deseos de los ojos. Lo que corrompe, atenta, peligra a la santidad son los deseos de los ojos. Lo que le agrada, los deseos de los ojos malora también a la santidad. La vanagloria de la vida, ¿qué es la vanagloria de la vida? Viene a ser todo lo que es la soberbia, el orgullo, la vanidad. Todo eso atenta contra la salvación, malora la santidad. Si malora la santidad, los deseos de los ojos, aicha, y toda la costumbre, la tradición, la juega, la parranda, la carnaval, todo, si caes, malograste tu santidad y malograste tu salvación. ¿Aló? Entonces, por eso estoy hablando aquí ampliamente de la salvación y la santidad. Hay santidad, bueno, 4 años, pero eso ya usted ya leyendo mejor, no va a demorar así. También aquí tengo otro separata, allá afuera lo estoy vendiendo 2 soles, propósitos del matrimonio. Propósito del ayuno. El propósito del ayuno, siempre, cuando más caso un taitachita, debemos hacer con propósito. Hay una cosa, y no sabes para qué pides. Siempre todas las cosas que hacemos, que tenemos, que vemos, está hecho con propósito. Taitachita, intitaja, ruarja, unancharja, y mapa, rupa nachiwanampa, rupa y canampa, manachiri canampa. Entonces Dios hizo el sol con propósito. Punchaupa, aló, amén. Quillatapas paija ruarja, propositúa, y mapa. Tú tapi achinampa, aló, tiene propósito. Cayorganopas, kai consolapas, tiene propósito. Alguien, volumen, lucinampas, kai consola, ese es el propósito. Todo es propósito. Tu ropa, tu camisa, tus medias, tu reloj, tu gancho, tu peine, todo. Chucha equipas propósito para que proteja a tu
calabaza o manchita ya. Pero, claro, chuchapas con propósito, protege. Te protege para que tapa. Amén. Mana, ay mi nuda chili, mana si tiene equipa, chay pa me chucha tapas, tan chilar, como pachan final. Amén. Claro. Entonces tiene un propósito el cabello, todo es con propósito. Ayuno taja, también ayunamos con propósito. ¿Y cuál es el propósito de los ayunos? Hay 8 o 7 propósitos. Uno de ellos es para romper, desatar ligaduras. Amén. Para romper, desatar ligaduras. Pastor, ¿qué es romper, desatar ligaduras? Hay cosas que están fuertes, apoderándose, que no puedes dejar, que matar, ya no puedes. Ginaya, mal genio, ginaya, diso, duro, no. Y Cristian ora, líder, diácono ora, y chapas, y ginara, mal. Y chaypin, lumpaita, uchiscanqui, lumpaita, y estás esclavizado ya. Pero man, te he dicho, siempre no se me da escaparoan, chay maltariman. Muy bien, tienes que ayunar. Entonces porque ya estás ya como apoderado, ya espíritus malos que te tienen oprimido, no te sueltan con esa mala costumbre, mal genio, mal carácter, no te suelta. Entonces la única manera para que te suelte este diablo asqueroso, cochino, basura, es en el nombre de Jesús, proclama, hay una oración y rompe. Ahí declara, Señor, Dios mío, que hay chai, un pan, mi wichi, que hay kunapi, papá, y Señor, ya tiene puña, guataña, chunca, guataña, mande, deja y tal, dicho. Aquí declaro en el nombre de Jesús liberación y oración ayuno para desatar, romper ataduras, ligaduras de liberación. Amén. A su nombre. Por eso es el ayuno. Hay cosas que no salen con la oración. No más. No. Necesitas también ayuno. Ayuno es importante para romper. Tal vez tus hijos están atados en el vicio, en el alcohol. Toma cochcan siempre, zapa puncho, zapa fin de semana, toma. No puede dejar ese vicio. Tienes que ayunar ya, porque ya está muy fuerte. Está atado ya, está encadenado. Si Dios abriera tus ojos espirituales, a ese tu hijo que está siempre borracho, fumando en discoteca, tomando ahí, peleando ahí, insultando, si tus ojos espirituales Dios abriría, te haría ver que está bien atado, con cadena, amarrado, cadena kichkayo ginara, alambre kichkayo ginara, está amarrado y no puede salir. Si Dios, ¿cómo es tu hijo espiritualmente? Está atado, amarrado, o tal vez hay serpiente, enroscado, víbora, y no puede salir. Y eso no sale así nomás. Necesita con ayuno y oración para romper, dice, desatar ligaduras. Entonces, y malas a veces, muchachos, hace fácil te da que me van a llegar. Bueno, pues, Víctor, ahora capura, caigo, me vas a sacar un chorral, total. Ahora capura, güey. ¿Qué crees? ¿Y solamente con oración va a salir? ¿Así fácil quieres la liberación, la bendición? Paga tu precio. De la salvación ya lo pagó Cristo. Ahora de tu santidad tú tienes que llorar, orar, ayunar, vigilar, congregar, leer. ¿Aló? Pedite perdón. Eso no cuesta plata, solamente voluntad. Y chaitan a veces, mano, gusta van chichiar. Así te da tan chayta, libera y criar. Listo. ¿Qué? ¿Tu muchacho, tu sirvienta? ¿Qué cosa es el Señor? Manda la equipa. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que uno tiene que ser, Señor, ten compasión de mí. Yo no soy digno. Yo soy escuchando para malta, no voy a hablar con la me pacha y alcohol piño. Perdóname, Señor, ten misericordia, sálvame, Señor, salva a mis hijos, libera. Señor, ten misericordia, papá. Y ahí, derrama lágrimas, quebranta tu corazón. En oración, ayuno. Aleluya, hermano santo. Porque a veces me gusta la facilidad de un anchi. Ese es el precio. Doblar los días, ayunar por tus hijas, por tus hijos, para que ingresen a la universidad. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no oras? Tal vez 3, 4, 5 años está preparándose, tú gastando mensualmente 300, 400 soles mensuales y nada no ingresa a la universidad. Pobre chavita, día y noche. ¿Y qué haces tú?
Mara chica me yachan kichuleita ahí. Pero lo que puedes hacer es algo muy poderoso. Orar. Orar por tus hijos. Dale sabiduría. Ya sabiduría, conocimiento, ciencia. Señor. Ya me ayúdale. Con toda mano, pues tú eres papá. Ya no país, Señor. Tienes que empujar a tu hija, a tu hijo así, ayudando. Mana chiquilita de Sanquicho, mana chiquilita de Sanquicho, pero ahora, clamando a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se abrirá. Mateo 7:7, ¿aló? Y chaita hermana, para ahí como el discípulo, no tenemos voluntad. Ella para con. Más bien, mi madre, fácil. No hay 3 puntos. Buscamos lo fácil nomás. Buscamos lo fácil. Gracias. Y mata lo fácil. ¿Sabes cuál es lo fácil? ¿Sabes cuál es lo fácil? Es que hay batalla, mana, yo estoy en universidad, academia, preuniversitaria, y nada, es que hay 15 batallas, mana, yo digo, apura chico, te estoy aún ya. Estás salvando, juntando ustedes, claro, fácil es castigar, arrodillarse. Dios, y sabes que con el Atajruán, los que agarran esto son cobardes, porque buscan lo fácil. Pero los que se doblan las rodillas, los que hincan su rodilla ante Dios, son valientes, soldados. Y Chaipagmi prepara vacancia. Eso es lo que Dios quiere. No quiere cobardes, quiere valientes, esforzados. Chay mi Josué etapas mi hija. Aquí está mi pueblo Israel. Manar Canaan está mayo Kuchanaracho. Moisés y Ruja, Juan y Doña. Así que Moisés, Jataria. Y mira que te mando, enemigo que Chan. Gigante todavía con armas poderosas. Pero mira, Josué, aquí está la multitud. Millones. A ti sus casos encanta. Más que manda a ti a Tinquicho. Chimpaita tenía que cruzar el río Jordán. Y entonces, pero te digo una cosa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que Dios quiere. Estamos caminando a Canaán del cielo. Todavía no viene el Señor, pero tienes que caminar. Hay desiertos, claro, hay ríos que cruzar, claro. Esos ríos, esos desiertos son pruebas, dificultades, crisis, necesidades. Tus hijos que se separan de su esposa, esos son desiertos, crisis, ríos. Tienes que cruzar, pero ser valiente, esfuérzate, clama, pon primero a Dios sobre todas las cosas, busca y luego se te abrirán las ventanas del cielo. Caerán liberación, bendición. Aleluya. A su nombre. Nunca, y no busques lo fácil. No busques lo fácil. Porque muchas veces, papá, mamá, con y matoranche, caerate y mapipas. Ahí cae cañoja, pues ni caerate. Esta herramienta, sí, ni escuela, colegio, guarmaconanta. Esta es una herramienta que ha ayudado a muchos a no robar, a no mentir, a ser profesionales, a ser obedientes. Sí, es cierto, ayuda, pero no todo es esto. ¿Dónde está el diálogo? A ver, hijo, tía, hija, a ver, tía, ¿dónde está? Tu papá te dice, a ver, ¿por qué llegas tarde al colegio? Y mandas hasta últimamente tarde que te buscan que colegio que mandas. Tardiña. Me fui para Chile, soy celoso. ¿Por qué llegas tarde? Cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Aquí estoy para escucharte. Yo soy tu amiga. Si eres papá, yo soy tu amigo. Aquí está. ¿Qué está pasando? Manan solamente cae de taja, a Pinaticho. Tienes que regalar tiempo a tu hija, a tu hijo. Manor manampa, uchinampa. Aconsejarle, hablarle. ¿Aló, iglesia? ¿Amén? Y con amor, darle tu abrazo. Te quiero mucho. Damaris, Milka. Y sigue adelante, pero ya. Somos cristianos. Aquí, en esta casa, manda Jesucristo en España. En la penanche. A su nombre. Hay que regalarlo aquí, no solamente chicote, hay que hablar, dialogar, conversar. Así también Dios quiere
que le demos tiempo para conversar. Tenemos que esforzarnos. Callaita no quiere, pues. A ver, Caicata, me gustaría, pastor, que la fiesta espiritual, por decir, Cangacho 15 Punchao, por decir viernes, sábado, domingo, ejemplo,